Ok. Bueno, esta vez, antes de arrancar con la clase, vamos a hacer un pequeño experimento. Ahora no van a entender bien a qué va el experimento. Cuando empiece con la clase van a entenderlo mejor. Pero dos cosas importantes que les voy a pedir para hacerlo es, una, que yo les voy a pedir que me infieran algo, y para eso les voy a pedir que no lo googleen ese algo. O sea, es importante para el experimento que ustedes hagan hagan su inferencia con lo que llegaron a hoy, con lo que saben ahora de lo que va a tratar el problema, y que no se hablen entre ustedes. Que no se hablen entre ustedes implica también que no manden por el chat la pregunta que yo les voy a hacer para que predigan o para que adivinen. ¿Ok? Ahora, para responder, yo les voy a pasar un link, que es un Google Form, básicamente, y ahí van a tener que poner su respuesta. Bueno, para empezar el experimento, voy a introducir a mi ayudante. Esto que ven acá, él es Majin Buu, es un cachorro, tiene 3 meses y 1 semana. Es un Hachi, pero la versión chiquita. Se llama Shiba Inu la raza. De adultos son más o menos como un Beagle o un Cocker. ¿Sí? ¿Lo ven? Es un cachorrito todavía. Tiene exactamente 3 meses y 1 semana. Lo que les voy a pedir a ustedes que hagan, vamos a ver si sale. O sea, este experimento no estaba pensado para que se haga de forma online, por videollamada, pero bueno, tal vez sale, vamos a ver. Les voy a pedir que me digan para ustedes cuánto pesa el cachorrito. ¿Sí? Para los que no conocen la raza, les repito, de adultos son como un Beagle o un Cocker, más o menos. Este es un cachorro. Ahí les pasé el link. Completen. Tienen que poner nada más que el peso y enviar. Y pueden poner hasta un decimal, porque es lo que yo pude pesar, ¿no? No tengo una balanza más precisa que eso. Completen todos. Los docentes también. Jorge, Sofi, no sé quién más está, Camilo. Y les doy 2-3 minutos y arranco con la clase. De nuevo, no googleen, respondan con lo que a ustedes les parece. Ya puede salir. Bueno, ahí ya casi contestaron todos. Faltan, ¿cuántos somos? 21, faltan 4. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la clase. Bueno, la clase de hoy va a tratar de ensambles. ¿Qué son ensambles? Son poner muchos modelos juntos a predecir y, de alguna forma, unir sus predicciones para sacar un resultado final, ¿sí? Eso es a grandes rasgos lo que es un ensamble, es como muchos modelos haciendo predicciones sobre un mismo problema. Vamos a ver los 3 grupos de ensambles más famosos, y creo que los únicos que hay, que son bagging, boosting y ensambles híbridos. Y bueno, y ejemplos de algunos modelos muy buenos que ustedes lo pueden usar con sklearn o con otras librerías muy fácilmente que aplican este tipo de modelos. Vamos a empezar contando una historia, ¿sí? Para ir introduciendo el concepto de ensamble y a qué se apunta con esto, ¿no? La historia la saqué de un libro, se llama The Wisdom of Crowds, que es un libro no de machine learning, ni siquiera de computación, es como un libro de divulgación científica sobre un concepto entre sociológico y algorítmico.
que bueno, da muchos ejemplos de casos en los que las multitudes tomaron muy buenas decisiones, ¿sí? El primer ejemplo con el que empieza este libro sucedió en 1906. Un científico, Galton, un primo de Darwin, un polímata, como se conocía antes, que es como un tipo que sabe mucho de muchas cosas. El tipo era doctor en química, era filósofo, tenía como muchos papiros encima, era así como un genio. Y era un tipo que estaba en contra de la democracia. O sea, en la época en la que él vivía, era la época en la cual se empezó a discutir y a implementarse democracias en muchos países. Y él decía que la democracia era un mal sistema porque la gente es bruta. O sea, hacer que todos decidan no es una buena idea. Lo mejor sería, según la visión de él en ese momento, era una aristocracia, ¿no? Es decir, un lugar donde decidan los que saben, los que están instruidos, sobreescolarizados o como quieran decirle, gente que es así muy altruista, pero no era una buena idea que las masas decidan el futuro de los países porque la gente es bruta y va a hacer que la decisión final sea mala, porque hay mucha más gente bruta o tonta o lo que sea que gente ilustrada. Entonces, él quería demostrar esto, él estaba convencidísimo de esta teoría. Entonces, para demostrarlo, lo que hizo es, en un evento, como por ejemplo los que hay acá de la sociedad rural, en esa época era algo mucho más común y más masivo, en el cual, bueno, se exponían el ganado de las mejores vacas, los mejores toros, etc. Y uno de los concursos, no lo había organizado él, lo había organizado este evento, era adivinar el peso de una vaca en la exposición, ¿sí? O sea, vos veías ahí a la vaca y tenías que, en un papelito, porque bueno, en ese momento no había Google Form, escribir para vos cuánto pesaba la vaca, ¿no? Y cada participante ponía su predicción en un buzón y al final del día, el que más se acercase a la predicción del peso real de la vaca se la llevaba. Llevarse una vaca en ese momento, y hoy en día también creo, es un muy buen premio. El punto es que, ustedes párenme si hay alguna pregunta o lo que sea, porque ya perdí el chat. El punto es que de este concurso participó todo el mundo, desde los empleados que estaban organizando la fiesta, desde gente que fue a curiosear, desde gente que se dedica a la cría de ganados, expertos, ovinos, creo que se llaman, no sé, biólogos, había de todo, había gente que sabía mucho de animales, que sabía mucho de vacas, gente que no tenía idea, no había visto una vaca en su vida. Entonces él decía, bueno, yo voy a agarrar, cuando terminó el concurso y ya estaba el ganador y todo, él agarró el buzón, se lo llevó a su casa y lo que él decía es, bueno, voy a analizar todas las predicciones de la gente y voy a demostrar que si yo hago lo que la democracia haría en este caso, que sería ver, bueno, ¿qué diría la democracia en este concurso? Bueno, que la mejor predicción sería el promedio de todas las predicciones, ¿no? O sea, todas las respuestas son igualmente válidas, entonces la respuesta final es el promedio de las mismas. Y él decía, bueno, y les voy a demostrar cómo ese número va a estar lejísimos del peso real de la vaca y lejísimos también del mejor, del que ganó, porque el que ganó va a ser el tipo que sabe y el que más clara la tiene, y la masa va a hacer que su predicción se vuelva basura. Se llevó todos los papelitos a su casa, y ¿qué pasó para sorpresa de él? Que el promedio, o sea, creo que la vaca pesaba, no me acuerdo ahora, ¿no? Pero pesaba algo así como, no sé, 1.234 kilos con 500 gramos. Y el promedio de las predicciones, participaron como 2.000 personas. Y el promedio de las 2.000 le dio exactamente el peso. O sea, le dio, ¿cuánto dije? 1.234, 530. O sea, le pifió por 30 gramos a un peso de 1.200 kilos. Y estuvo por lejos muchísimo mejor que el que mejor le fue, que era el que más sabía, el que había criado a la vaca. Bueno, este es uno de las historias que cuenta en este libro.
hay un montón más. Los invito a que los lean. Es un libro que se lee muy fácil, es un bestseller. Pero a lo que voy, ¿por qué voy con esta historia? Porque esos son ensambles en algún punto. ¿Y cómo es que funciona este fenómeno, así a grandes rasgos? Es que cada persona tiene una parte de la realidad. No todos tienen la realidad completa. ¿Se acuerdan en la primera clase cuando vimos el concepto que queríamos aproximar y que cada función aproximaba distinto y ninguna aproximaba exactamente al concepto? Bueno, en la realidad a los humanos les pasa algo parecido en ciertas condiciones. Algunas condiciones son que los modelos o las personas sean heterogéneas, es decir, que haya diversidad, que no sean todos muy parecidos entre sí, que tomen sus decisiones de forma independiente. Por eso, por ejemplo, yo les pedí a ustedes que no se hablen entre ustedes y que no googleen para que no se sesguen hablándose entre ustedes, porque uno tal vez tiene una idea y el otro le dice algo que es totalmente lo contrario y ya dudás, y ahí es muy común que cambies tu predicción. Y eso rompe esta teoría. Pero bueno, es lo mismo que hacen los ensambles. Cada modelo en un ensamble va a aproximar el concepto de forma distinta. Poniéndolos todos juntos, los errores se compensan entre sí, porque algunos, por ejemplo, para el peso de la vaca o para el peso del cachorro, van a subestimar el peso. Otros lo van a sobreestimar. Y increíblemente, si las condiciones están bien dadas, eso da una predicción muchísimo mejor que tomando a la mejor persona o al mejor modelo. Vamos a ver ahora qué pasó con nuestro experimento. Puede fallar, ¿sí? La verdad que es la primera vez que intento reproducirlo y las condiciones no son las mismas. Acá podría decirse que somos todos bastante parecidos, ¿no? Todos estudiantes de sistemas, de ingeniería, etcétera, tenemos un sesgo. Y no lo estamos viendo en vivo al perro, se los mostré por videollamada, por lo cual también no tienen la información muy clara, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pregunta, ¿quién fue el animal que puso 23 kilos? Y ese creo que me va a romper todo. Ese hay que sacarlo del padrón electoral. No, ¿qué pasó? Ah, no es... Bueno, sí, probablemente me esté rompiendo todo. El peso real del perro es 4 kilos 600. La predicción, no, si bien no es tan buena, si sacase a que no sé si alguien lo hizo a propósito o de verdad pensaban que pesaba 23 kilos. Pero bueno, no fue en este caso mejor que la mejor predicción, que fue 4, pero bueno, no, 4-3. Este 4-3 creo que fue el que más cerca estuvo. Acá Leonardo te está pidiendo que saques a ese caso, porque lo puedes considerar outlier. A ver. Seleccioná la fila entera y poné botón derecho delete row. Ah, bueno, ahí está. A ver. Yo lo había probado, esto mismo, en un grupo más chico de gente, éramos 5 o 6, y habían dado bastante bien. Bueno, ahí está bastante mejor. Está casi tan bien como el mejor, pero bueno, es una predicción bastante aceptable. Bueno, a lo que iba. Esta es la idea detrás de los ensambles, ¿sí? Que cada modelo tenga su versión de la realidad, del concepto, y entre todos construyan una mejor, ¿sí? De nuevo, este es un fenómeno que va más allá de Machine Learning, es un concepto sociológico incluso, pero bueno, en Machine Learning funciona muy bien. ¿Cuál es la idea? Entrenar varios modelos, cada uno sobre datos distintos, o podría ser sobre el mismo, ahora vamos a ver distintas variantes, y la idea es que cada modelo sobreajusta de manera diferente, ¿sí? Como les dije, cada uno va a tener una versión distinta del concepto. La idea es que entonces cada modelo tenga un bajo sesgo y una alta varianza. ¿Por qué? Porque queremos que cada modelo
se ajuste lo mejor posible a su subrealidad, ¿no? A su set de datos y a su algoritmo. Un ejemplo, que ahora vamos a ver que anda muy bien, son árboles profundos. Porque si se acuerdan, los árboles eran modelos que tenían mucha inestabilidad, es decir, que tendían a tener problemas de varianza, y si vos los hacías profundos, es donde ese problema claramente empieza a aparecer. Acá les doy como otra forma de entender el concepto. ¿Se acuerdan cuando vimos en una de las primeras clases la idea del síndrome del impostor, en el cual uno tiende a pensar que esto es lo que sabe uno y esto es lo que sabe el resto, cuando en realidad es algo como esto? Esto es una buena representación también de lo que sería lo que aprende cada modelo del concepto. Algo así, ¿no? Supónganse que el concepto que yo quiero aproximar es esto, y lo que busco con ensambles es que cada modelito aprenda una parte de esa realidad. Porque como vimos en un principio, ¿se acuerdan? Ningún modelo va a ser perfecto, ninguno va a aproximar el concepto de manera totalmente perfecta. Entonces la idea es que hay detrás de los ensambles es esto, que cada modelo aprenda una parte distinta del concepto y entre todos se compensen. Por ejemplo, este modelo va a poner esta parte de error, pero este otro modelo va a poner esta otra parte de error. Y eso podría cancelarse mutuamente, ¿no? Porque son como errores opuestos, ¿no? Así en un sentido muy abstracto. Bueno, con esto lo que quería era introducir la idea de ensambles. Lo que hacen después, que cada modelo tiene su versión de la realidad, es para una nueva instancia clasificarla con todos los modelos y devolver la clase más elegida. Esa es una variante, una de las que más se usa. No es la única, pero es la idea general, ¿no? Y lo que sucede es, al votar, al todos los modelos participar, se reduce la varianza. O sea, nosotros vamos a poner muchos modelos con mucha varianza y al hacerlos interactuar o predecir lo mismo, esa varianza se reduce, como por lo que les dije, de que se anulan mutuamente los errores de cada uno. Y si los modelos devuelven probabilidades, se puede hacer votación ponderada, ¿no? ¿Se acuerdan como en KNN las distancias? Si uno está más cerca, vota más. Bueno, si uno toma las probabilidades de cada modelo, de cada predicción, también se puede hacer otro tipo de votación. Y se pueden hacer varios tipos de votaciones. Ahora los vamos a ir viendo. Esta sería como la idea general, ¿sí? Yo tengo mi set de datos, los particiono en B conjuntos y B conjuntos disjuntos, ¿no? Ahora vamos a empezar a iterativamente ir introduciendo ya más específicamente cómo se aplica esto, ¿no? En Machine Learning. Entonces, cada modelo ajusta a una parte distinta de los datos. Acá estamos suponiendo que son todos árboles de decisiones. Cada modelo hace su predicción, o sea, para mí, este va a decir, para mí es verde, para mí es rojo y para mí es verde. Votan y la decisión final podría ser la mayoritaria, el promedio, distintas variaciones que vamos a ir viendo. Ahora, bueno, ya acá hay un problemita, que es que si yo quiero entrenar muchos modelos, porque cuanto más modelos tenga, hasta cierto límite, ¿no? Mejor, porque como más distintas visiones tengo, el problema es que tengo que particionar el dato en muchos subconjuntos. Y los datos a veces son caros, a veces no es fácil conseguir montones de datos, sobre todo teniendo en cuenta que cada modelo necesita también muchos datos para hacer una buena inferencia. Ahora vamos a ver cómo se soluciona ese problema. Y también es importante que los modelos estén poco correlacionados, ¿no? Que es lo mismo que les dije antes. Por eso les pedí que no se hablen entre ustedes, porque la idea es que no sean lo más independientes posible. Y la independencia en términos de correlaciones es no correlación, ortogonales. Vamos al primero de los enfoques de ensambles, que es bugging. Acá, Juan, hay una pregunta de Juan, vale la redundancia, que dice, ¿cómo es la lógica detrás del particionado de los datos? Oh, perdón, por un lado es, ¿por qué hay que particionar los datos? Y segundo, a mí ya me da la duda de cómo sería la partición, ¿no?
La primera pregunta entonces es ¿por qué particionar los datos? Exactamente. Bueno, la idea es justamente para que los modelos estén lo menos correlacionados posibles. Si vos le das el mismo set de datos a todos los modelos van a tender a parecerse un poco más, sobre todo si estás usando, por ejemplo, todos árboles de decisión. Entonces, una de las primeras ideas es partir los datos para que cada modelo, partirlos obviamente de forma random, ¿no? O sea, no, porque si no vas a poner un sesgo en la partición. Vos tomás un subconjunto de datos de forma random y con eso te asegurás que los modelos sean lo más independientes posible, lo menos correlacionados posible. Pero bueno, como les dije, eso trae un problema, que es tener suficientes datos para entrenar suficientes modelos para que el ensamble sea bueno. Como comentario, yo también lo veo como cuando estábamos analizando el peso de Hachi, ¿no? Cada uno de nosotros no sabemos lo mismo, no tenemos el mismo conocimiento. Nuestra vida hizo que tuviésemos distintos ejemplos, ¿no? De ver perros, de cuánto pesa un perro, de acariciar un perro, ¿no? Cada uno de nosotros es un árbol de acá que tiene un conjunto de datos distintos y cada uno hizo una votación. Exactamente, exactamente. Por eso les pedí también que primero que Jorge no haga introducción para que ustedes no vengan condicionados y que no se hablen entre ustedes y que no googleen, porque si ustedes googlean les va a decir seguramente cuánto puede pesar un cachorro. Y con lo que decía Jorge, o sea, ustedes, tal vez alguno de ustedes ya conocía esta raza y lo tenía muy claro, ya tuvieron uno, entonces lo tenían súper claro. Tal vez otros tuvieron perros más grandes y tienden a sobreestimar porque están acostumbrados a cachorros más grandes. Tal vez ustedes nunca vieron un perro y no saben y tiraron 28 kilos. Y tal vez ustedes tuvieron, no sé, perros chiquitos y tienden a subestimar entonces. Y bueno, y todo eso hace que haya distintas concepciones, distintos sesgos y que si hay suficiente heterogeneidad, suficiente independencia, la predicción final tiende a ser muy buena, muy aproximada al concepto real. Bueno, ahora vayamos a bugging, que es uno de los primeros, el primer enfoque que vamos a ver de cómo hacer concretamente estos ensambles. Bugging viene de Bootstrap Aggregating y la idea es para lidiar con este problema de que particionar los datos no es caro, lo que hace es hacerlo con reemplazo, ¿sí? Un muestreo con reemplazo. ¿Qué quiere decir? Yo voy y para el primer modelo tomo al azar 100 instancias de mi conjunto de datos. Pero después las vuelvo a poner, o sea, entreno mi modelo y vuelvo a ponerlas en la bolsa, en el set de datos. Viene el segundo modelo y vuelve a agarrar 100 al azar. Y en esas 100 al azar tal vez agarra 2 o 3 del modelo anterior. Y esto hace que perdés un poco de independencia y los modelos van a estar un poquito más correlacionados, pero dentro de todo solucionás de alguna forma el problema este de tener datos suficientes para entrenar suficientes modelos, ¿sí? Entonces, Bootstrap Bugging lo que hace es eso, hacer reemplazo en mi set de datos para poder eficientizar mis datos, mis recursos. Bugging es bastante efectivo para modelos inestables, por ejemplo, árboles de decisión, donde pequeñas modificaciones del conjunto de datos provocan cambios importantes en la hipótesis. ¿Se acuerdan? Un árbol cambia totalmente en base a qué atributo pongo como raíz en mi árbol. Entonces, si yo cambio mi set de datos, puede pasar que cambie la raíz, entonces voy a tener una buena heterogeneidad de árboles. Bueno, y funciona mejor si lo haces más inestable aún. Por ejemplo, eliminando la poda. La poda en los árboles de decisión, no sé si se acuerdan, era una forma de lidiar con el problema de varianza de los árboles. Al evitar eso, al sacarle esa validación para sacarle la inestabilidad al árbol, lo haces más inestable y funciona mejor en el set general, en el ensamble. Bueno, y también mejora un poco si el modelo tiene asociada alguna medida de certeza. Una medida de certeza es justamente una probabilidad. O sea, si el modelo, en vez de decirme blanco o negro, me da una probabilidad calibrada. O sea, se acordarán de ayer el concepto de calibración. Para esto es importante. Si nosotros ponemos modelos no calibrados
entre sí y tomamos sus output como probabilidades, vamos a estar haciendo medio cualquiera. Pero bueno, es algo que ayuda también al ensamble. Bueno, lo que pasa normalmente es que la tasa de error decrece con el número de clasificadores, es decir, cuanto más clasificadores tenga, que es lo mismo que en el caso de la vaca o del cachorro, cuanto más personas haya participando, más distintas visiones voy a tener y más fácil voy a poder aproximar al concepto general y por lo tanto mejor va a andar mi modelo. Esto obviamente no es una regla absoluta, en algunos casos patológicos puede funcionar al revés, pero por lo general funciona de esta manera. No aumenta el sobreajuste y ayuda con el ruido también. Ahora, un problema concreto de que podría haber para bugging con árboles es que si hay pocos atributos que son predictores fuertes, todos los árboles se van a parecer entre sí. ¿Por qué? Porque yo voy a tener, supónganse dos, o incluso un atributo que me separa, o sea, me reduce la impureza un montón, ¿sí? Y que los demás la reducen mucho menos. Entonces, por más que yo haga bootstrap, por más que yo agarre, o incluso no haga bootstrap, particione los datos, sin hacer reemplazo, va a terminar pasando que la mayoría de los árboles van a ser muy parecidos, porque van a tener un mismo nodo raíz, y eso va a hacer que para abajo tiendan a ser también muy parecidos. Y eso es malo, porque recuerden, lo que queremos es justamente lo contrario, heterogeneidad, que sean lo más distintos posibles mis modelos y que estén overfiteados de distintas maneras. Entonces, ¿cuál es una solución a esto? Random Forest. Random Forest es uno de los modelos más fuertes, más poderosos. No es el mejor, obviamente, para cada caso hay distintos, pero funciona muy bien. Suele funcionar mejor que todos los modelos que vimos hasta ahora, mejor que árboles de decisión, que vecinos más cercanos, que SVM, que Bayes. De todos los que vieron hasta ahora, lo más probable es que Random Forest ande mejor. Y lo que hace es un bugging de árboles, pero en cada nodo considerar solo un subconjunto de atributos elegidos al azar. ¿Qué quiere decir esto? Yo hago bugging de árboles, ¿no? Entonces, a cada árbol le doy un subconjunto de mis datos que saqué de mi set general con muestreo. Y lo que hago es, cuando voy a entrenar el árbol, para cada nodo le digo, mira, no tenés todos los atributos para mirar. Tenés este subconjunto que elegí al azar para vos. Entonces, ahí, ¿qué hago? Fuerzo a que los árboles no usen siempre el mismo atributo raíz, por más que sea el que mis datos dicen que hay que usar, ¿sí? Entonces, fuerzo a generar heterogeneidad en mis modelos, por más que mis datos me estén diciendo no, anda por acá. ¿Se entiende? Entonces, ahí genero árboles distintos, rompo ese problema que puede haber en árboles de decisión, y lo que hace es que lo vuelve muy bueno, ¿sí? Y lo vuelve también bueno para selección de features. Que no sé si se acuerdan, después vean las slides, lo mencionamos cuando hablamos en la parte de ingeniería de features de selección. Bueno, Random Forest sirve justamente por esto. Bueno, resumen de bugging. La combinación de hipótesis funciona mejor si estas son diferentes, con métodos inestables. Alternativa, forzar la búsqueda de modelos que se complementen, como Random Forest, que hay otros. Random Forest es tal vez el más famoso. ¿Y qué es boosting? Bueno, buscar nuevos modelos para las instancias mal clasificadas por los... Boosting, que es lo que vamos a ver ahora, tiene otro enfoque, que es... Vamos a verlo directamente. Lo que hace boosting es... Entreno un primer modelo sobre todos los datos y en cada iteración siguiente, o sea, es un modelo que va iterativamente generando nuevos modelos, en cada iteración lo que hace es usar los datos en los cuales el modelo anterior o los modelos anteriores anduvieron mal, ¿sí? Entonces, yo hago mi primer modelo que ve todos los datos y hago que prediga los mismos datos que vio. Y ahí voy a tener en cuáles le pifió y en cuáles estuvo bien. Y lo que hago es en el siguiente modelo, bueno, mira, tenés vos también todos los datos, pero dale más importancia
a los que mi modelo anterior le pifió. ¿Sí? Es decir, lo que hace es va cambiando la importancia de cada instancia a la hora de entrenar, a medida que se van entrenando nuevos modelos, dándole mayor importancia a las instancias que fueron mal clasificadas por los modelos anteriores. No sé si le diste una pregunta a Juan, justo me perdí un segundo, pero hay otro Juan que pregunta, ¿esa selección de atributos es por árbol o por nodo? Es decir, ¿cada nodo del mismo árbol se restringen los atributos que pueden usar? Exactamente, es por árbol y por nodo. O sea, cada vez que voy a entrenar un árbol y cada nodo que voy a entrenar de mi árbol, no tengo para ver todos los atributos, sino que tengo un subconjunto. ¿Sí? Bueno, continuando con boosting. Bueno, este modelo termina al conseguir cierto cubrimiento, es decir, cierta performance, como vieron ayer, F1 score o curva bajo área bajo la curva de ROC, o después de algún número de iteraciones, N, porque nunca llega a ese score porque no es un problema muy difícil o lo que sea. Y después lo que hace es, para nuevas instancias, usa una obtención ponderada de todos los modelos construidos. Ahora, ¿qué piensan? Esta es una pregunta difícil, ¿eh? Yo la tiro, si alguno la sabe me emociono, pero bueno, si no la saben no pasa nada, no se asusten. ¿Qué piensan que puede suceder con el sesgo en esto de boosting? Bueno, lo que sucede con el sesgo es que baja. O sea, ¿por qué baja? Porque estoy haciendo que cada modelo mire más los datos. O sea, a medida que voy avanzando en las iteraciones, le estoy diciendo a mi modelo, che, fíjate que esto es muy importante, mira mucho esto, que son las instancias en las cuales fallaron los modelos anteriores. Es decir, al usar ensambles, estoy bajando la varianza y al hacer boosting, estoy bajando también el sesgo. Obviamente, hay un trade-off, como siempre, entonces esto también puede producir que se dé vuelta la balanza y que bajó mucho el sesgo y aumenté la varianza, ¿no? Pero los ensambles, y en particular boosting, logran un muy buen equilibrio entre sesgo y varianza. Por un lado, porque por los ensambles bajás la varianza de todos tus modelos, y por otro lado, porque con boosting, al hacer que a medida que voy creando nuevos modelos, estos estén cada vez más overfiteados sobre mis datos, reduzco el sesgo. Acuérdense, sesgo es cuando yo no hago muchas suposiciones sobre mis datos y no les doy mucha importancia. Los miro poco porque yo creo que ya sé todo. Entonces no necesito mirar mucho. Ese es un problema de sesgo. Problema de varianza es cuando los miro mucho mis datos y termino memorizándolos. ¿Sí? Bueno, acá hace un buen trade-off, boosting, entre los dos. Porque ataca la varianza mediante los ensambles y ataca el sesgo mediante las iteraciones y los pesos ponderados de mis instancias. Este sería como el workflow, sería, de cómo se entrena y cómo se predice un ensamble de boosting. Tengo mi conjunto inicial, mi set de entrenamiento, los empiezo a todos con el mismo peso, creo mi nuevo conjunto de entrenamiento, que en este caso va a ser igual, todos van a pesar 1, uso mi modelo, árboles de decisión, supongan, eso me da una hipótesis o un nuevo modelo, predigo sobre mis instancias y las que falló las uso para pesar al siguiente conjunto al conjunto de entrenamiento para entrenar el siguiente algoritmo. Y así me quedo iterando acá un rato hasta que hice n iteraciones o hasta que logré un 99%, qué sé yo, algún número así, y ahí termina de entrenar. Y después para predecir, hace lo mismo. En realidad acá, o sea, saca la sumatoria de las predicciones y ahí saca una predicción final. Esto es más que nada para entrenamiento. Bueno, AdaBoost es
uno de los primeros en tener éxito, uno de los primeros modelos de boosting en aparecer y que anduvieron muy bien. Se implementan mediante árboles de decisión y es una implementación casi exacta de lo que les expliqué recién, ¿sí? O sea, AdaBoost es como que aplica exactamente esta teoría de boosting con árboles de decisión. Este sería el pseudocódigo del AdaBoost. Para cada instancia ahí del conjunto de aprendizaje, asigno pesos para cada una de mis instancias. En esta primera iteración van a tener todos el mismo valor. Y después, para cada iteración T, aplico el algoritmo de aprendizaje sobre el conjunto de aprendizaje ponderado, almaceno el resultado, calculo el error. Si el error es menor a un threshold que yo le pongo, que sería lo de cubrimiento, ya está, termino. Y si no, para cada instancia ahí del conjunto de aprendizaje, obvio que aparezca eso. Si está bien clasificada, lo que hago es calculo el nuevo peso con esta cuentita de acá, que desaparece, esto es malísimo. Bueno, esa cuentita que ven ahí abajo, PI igual a PI por el error dividido el error menos 1, que lo que hace es bajarle el peso. O sea, las instancias bien clasificadas les baja el peso, entonces las que están mal clasificadas quedan con peso 1 y así va. En realidad lo que hace es restar la importancia a las que estuvieron bien clasificadas. ¿Sí? Otro modelo de boosting, que acá lo que hace es empezar a ponerse un poquito más sofisticado, por decirlo de alguna manera. También usa árboles de decisión, o sea, este vino después de AdaBoost. Y lo que hace es también usar árboles de decisión, pero el error de la predicción lo calcula mediante una función de pérdida. ¿Qué es una función de pérdida? Es algo que vamos a terminar de ver y entender muy bien cuando veamos regresiones. Pero bueno, básicamente es un cálculo de todos los errores que hizo. Y en base a esa función de pérdida, lo que quiere hacer es minimizar esa función de pérdida. Es una función que me dice, bueno, ¿cuánto te equivocaste? Y lo que intenta hacer GradientBoost es reducir esa función, buscar el mínimo de esa función para equivocarse lo menos posible. Y esa función, los parámetros que tiene es los parámetros de los árboles. O sea, cuánta altura le voy a dar al árbol, qué subconjunto de atributos quiero que mire, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace es, mediante un cálculo más complejo, reducir el error a la vez que busca los mejores parámetros, ¿sí? De nuevo, esto es un enfoque tal vez ahora un poco complicado de entender porque está más relacionado a lo que son las regresiones, pero bueno, es una optimización que hace sobre boosting para entrenar mejor a cada modelo. Y después de GradientBoost viene XGBoost. Este lo van a ver mucho en las competencias de Kaggle porque incluso en las competencias de Kaggle, creo, para muchos modelos funciona mejor que las redes neuronales, que tal vez las redes neuronales son las más famosas, pero muchas veces este tipo de ensambles funcionan mejor todavía. Y este, hasta donde yo sé, es la técnica más popular de ensambles. Que básicamente, bueno, significa Extreme Gradient Boosting, que lo que hace es mejorar el rendimiento de Gradient Boost. O sea, a esto que les acabo de explicar así muy por arriba, o sea, es bastante más complejo de entender, esta es la idea general. XGBoost lo que hace es eficientizarlo, o sea, implementar Gradient Boost de una forma muy eficiente. Che, Juan, sí. por algún motivo estamos como, justo la de XGBoost no se vio la diapo, como que quedó atrasada en el otro, rarísimo. Tenés como la presentación lagueada unos 10-15 segundos. Malísimo. Sí, yo te recomiendo que dejes de presentar y presente de vuelta. Para no perder algún caso interesante. ¿Alguna pregunta? No. Sorry por joder, ¿eh? No, está bien. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bueno,
Bueno, como acá dice lo que expliqué yo. O sea, XGBoost es hoy en día uno de los mejores ensambles, uno de los más populares. Decir mejor es difícil a veces, ¿no? Porque está todo tan nuevo y tan verde que es difícil tirar esas aseveraciones y muchas veces en realidad va a depender del set de datos que se esté usando, del problema concreto. Para imágenes creo que redes neuronales sigue siendo mucho mejor. Pero bueno, para los problemas que suele haber en Kaggle que no son de imágenes, este es uno de los más populares. Y es, de nuevo, una implementación eficiente de Gradient Boost. ¿Por qué es eficiente? Y porque lo que hace es ser mucho más rápido a la hora de entrenarse. O sea, esto de hacer una función de pérdida y de optimizar los parámetros de mis modelos en base a esta función de pérdida hace que requiera mucho cómputo. Entonces, que se vuelvan muy lentos de entrenar los modelos. Y además, acuérdense, estoy entrenando a veces miles de modelos en cada ensamble. Entonces, a veces los ensambles se vuelven muy lentos. Y este Gradient Boost era uno de los problemas. Era mejor que AdaBoost, pero era muy lento. Y XGBoost lo que viene es a hacerlo, a implementarlo de forma eficiente. ¿Y qué es lo que hace, por ejemplo, para eso? Es aprovechar los recursos del hardware. No sé si saben lo que es una GPU. Es algo muy popular dentro del mundo de Machine Learning. Pará, Juan, no nos trates de boludo. También que ya, este es el Strike 2. La primera no me acuerdo cuál fue, que era, no sé si saben sumar o restar. Ah, ¿cuándo dije? Eso no dije. Más respeto, más respeto. Bueno, a ver, yo me enteré hace no mucho que era una GPU, la verdad que... Y eso que de chico era medio gamer. Pero igual lo quiero aclarar porque no es un concepto que tengan que saber necesariamente a esta altura de la carrera. La GPU es la unidad de procesamiento de la placa de video. Sí, el nombre viene, obviamente, Graphics Processor Unit, ¿no? Sí, exacto. Y lo que tiene es que, sobre todo en las placas de NVIDIA, es que tienen muy optimizados todos los cálculos matriciales. Todo lo que sea multiplicar matrices gigantes entre sí, esto lo hace rapidísimo, mientras que un procesador, por más que sea un i7 o lo que sea, lo hace de forma iterativa. Y eso hace que para matrices muy grandes los cálculos se vuelvan insufribles. ¿Por qué hacen eso la GPU? Porque trabajan con matrices, que son imágenes de la GPU. Un comentario de esto, pero es como le tiro propaganda a otra materia, ¿no? Yo me acuerdo que vi un poquito de esto en sistemas gráficos. Ahora no me acuerdo si sigue siendo lo mismo o no, pero en sistemas gráficos ves que una imagen está compuesta de puntos y aplicar una transformación a un punto, por ejemplo, rotarla, es simplemente multiplicar todos esos puntos por una matriz. Entonces, esos son los juegos, o cualquier cosa gráfica que vemos hoy en día. Rotar, escalar y trasladar es simplemente multiplicar por una matriz. Listo, no digo más. Bueno, y muchas librerías de Python, de R creo también, bueno, de los lenguajes que se usan para Machine Learning, lo que hacen es mandarle estas operaciones grandes y complejas a la GPU en vez de al procesador. Entonces, se hace mucho más rápido, pero muchísimo más rápido. Algo que tarda meses puede tardar horas o minutos. Entonces, lo que hicieron en XGBoost es implementar Gradient Boosting a través de la GPU. Eso ya lo hizo mucho más rápido. Bueno, y además usa regularizaciones, que eso es algo que vamos a ver en regresiones la semana que viene o la otra. Pero a grandes rasgos es una técnica para evitar el overfitting en este tipo de approach que es descenso del gradiente, que lo vamos a ver más adelante. O ni siquiera descenso del gradiente, de cálculo de valores. Bueno, no quiero meterme mucho en eso, pero bueno, aplica otro concepto matemático para hacer además mejor el accuracy del gradient boosting. Bueno, resumen de boosting. Como se habrán dado cuenta, necesito pesos para mis instancias. O sea,
¿cómo dijimos que funciona Boosting? A medida que voy entrenando nuevos modelos, voy pesando mis instancias para que mire más en las que se equivocó el modelo anterior. Nosotros, a ver, en árboles de decisiones no dijimos cómo se hace eso. Es más, en la definición clásica de árboles de decisiones no está eso. Entonces, lo que hay que hacer es adaptar los algoritmos. Vos podrías tocar el árbol de decisión para que al calcular la impureza no le dé la misma importancia a todas las instancias, a todas las instancias que te quedan en las hojas. Entonces, ahí podrías hacer esto de los pesos, pero tenés que tocar el algoritmo. Y bueno, puede sobreajustar. ¿Por qué? Por esto de que baja el sesgo y mira mucho los datos y a veces se va de mambo y mira demasiado los datos y termina memorizando igual. Y ahora vamos a pasar a lo que se conocen como híbridos. Bueno, dentro de híbridos vamos a ver voting, stacking y cascading. Es bastante descriptivo el nombre, ¿no? Votación, apilar y cascada. Ahora vamos a ver por qué el nombre de cada uno. Pero bueno, los ensambles híbridos tienen la diferencia con boosting y bagging, que combinan distintos clasificadores. En bagging y en boosting, es más, hicimos mucho refuerzo en árboles de decisión, porque suele ser lo que más se usa para los dos. Y se usan el mismo, o sea, Random Forest es una implementación de bagging que usa árboles de decisión en todos sus modelos. Boosting, XGBoost, Gradient Boosting, AdaBoost, también usa el mismo modelo. Casi siempre árbol de decisión es lo que mejor funciona para todos. O sea, hace todos árboles de decisión. Los híbridos empiezan a combinar. Te hace un árbol de decisión, un vecinos más cercanos, un support vector machine, hay valles, y los combina entre todos, ¿sí? Y hay distintas formas de combinarlos. Ahora vamos a ir viéndolas. Bueno, la más trivial sería simplemente votar, ¿sí? Yo entreno distintos modelos, los puedo entrenar sobre los mismos datos o no. Sigue siendo voting, eso es algo que se hace a mano, digamos, yo no conozco una librería para hacer voting. Eso es simplemente agarrar ese caler, votar, entrenar todos tus modelos, digo, y después en las predicciones hacer que voten. O sea, bueno, regresión logística no vimos todavía, lo vamos a ver la semana que viene, o la otra, ya no me acuerdo. Pero bueno, supongan que acá dice vecinos más cercanos. Entonces, hago que mis tres modelos tiren sus predicciones y me quedo con la predicción mayoritaria. Y de nuevo, podría poner probabilidades y hacer una votación ponderada, etc. Acá, este es el approach. perdón, acá Camilo pregunta, ¿se pueden mezclar modelos supervisados y no supervisados? Y no le encuentro sentido, porque un modelo no supervisado no te predice, te describe. Por eso, no supervisado, acordate, se le dice descriptivo, supervisado se le dice predictivo. Porque justamente vos al no tener tu variable target en los datos de entrenamiento, tu modelo no termina haciendo predicciones, aunque podrías hacerlo, pero no es la idea de los modelos no supervisados, ¿sí? La idea de los modelos no supervisados es ayudarte a conceptualizar los datos. Vos podrías hacer un K-means y si te viene una nueva instancia y está dentro del área de K-means, predecirla, pero bueno, no están hechos para eso. O sea, se combinan todos modelos supervisados. Otro enfoque es lo que se conoce como stacking. Stacking viene de apilar. Y la idea es que entrena diferentes modelos y la votación, en vez de hacerla así, o sea, un promedio, o la media, o la moda, o la mediana, o lo que sea, crea un nuevo modelo que lo que hace es conceptualizar un metaaprendizaje, es decir, aprender a entender las predicciones de todos los modelos, ¿sí? Sería algo así. Yo entreno todos mis modelos con mis conjuntos de datos y las salidas las uso para un nuevo modelo. O sea, este modelo de acá no recibe datos, sino que recibe predicciones. Y lo que hace es entender en vez de los datos a los modelos, ¿no?
por eso lo de meta-aprendizaje. Esto podría tener tantas capas como yo quisiera. O sea, yo acá podría entrenar de nuevo 4 modelos distintos y volver a poner otro meta-aprendizaje. No, yo no conozco casos en los que se haga, pero bueno, la teoría lo permite. Bueno, los modelos que suelen usarse para este meta-aprendizaje suelen ser, de nuevo, árboles de decisión. Vieron que aparecen muchos los árboles de decisión, por eso los dimos primero. Naive Bayes, Support Vector Machine o Perceptron. Esto lo vamos a ver cuando veamos redes neuronales. Para los otros modelos puede usarse cualquiera. Es menos popular que Boosting y Bagging. Uno de los motivos es que dificulta el análisis teórico, es decir, se vuelve más caja negra, más que los otros. Los otros de por sí, ya por ser ensamble, es un poco caja negra. Pero al tener vos, o sea, si vos tenés, por ejemplo, un Random Forest, que tenés un montón de árboles de decisión, y bueno, podrías ponerte a ver cada árbol y como cada uno tiene un approach similar, podrías entender un poco tus datos. Es más, bueno, Random Forest te sirve para encontrar importancia en los datos. Pero al vos tener un Support Vector Machine, una Naive Bayes, todos modelos que encaran de forma completamente distinta la información, si anda bien el modelo, supónganse que en tu held out incluso anda bien, es difícil saber qué está entendiendo el modelo, porque tenés tantos approach distintos que después juntar, o sea, tal vez entendés qué hace individualmente cada uno, pero cómo eso funciona en el ensamble es difícil de entender. A eso se le dice caja negra. Cuando vos no sabés cómo es que tu modelo aprendió algo. Cómo es que está andando tan bien. Y otro problema que tiene el stacking es que tenés un montón de variantes. O sea, vos podés podés apilar todas las capas que quieras, podés probar todos los modelos que quieras, cada modelo con todas las combinaciones de parámetros que puede tener cada modelo, lo cual hace que sean demasiadas variantes y termina siendo algo más de suerte si te anda bien un stacking muchas veces, o de que la viste muy bien. Pero bueno, suele ser difícil saber qué modelos usar, cuántos usar, cuántas capas, qué parámetros en cada modelo. Es un poco engorroso. Igual, de todas formas, cada tanto aparece alguien que hizo un stacking y anduvo muy bien. Es como una mejora del método de votación, o sea, que vimos primero, que simplemente lo que hacía era que voten cada modelo, lo que hace es como este concepto de meta-aprendizaje. Y bueno, al igual que Bagging, si los modelos base pueden generar medidas de certeza, suele funcionar un poco mejor. Medidas de certeza, acuérdense, es la probabilidad, por ejemplo. Y por último tenemos cascading. En este modelo la idea es que cada submodelo se pasa la información sucesivamente. O sea, en stacking, vos en cada nivel podías tener muchos modelos. Acá lo que tenés es un modelo que le pasa al otro, ¿sí? O sea, en cada capa tenés uno solo. Y el input de cada modelo no es como en stacking, que es las predicciones, sino que son las instancias predichas con poca certeza por el modelo anterior, ¿sí? Parecido a boosting. Y esto también es difícil de ver, pero hay casos en los que anda muy bien, que es cuando vos querés tener una muy alta certeza de lo que tu modelo está prediciendo. O sea, querés saber que si tu modelo te dice algo, para vos es crítico que ese algo esté seguro, ¿sí? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, yo, no sé, soy Despegar y quiero saber cuándo una transacción en mi portal, que me compraron un vuelo o lo que sea, fue fraudulenta o no. Eso es importante estar seguro porque si le pifiás, las pérdidas pueden ser millonarias. Porque si alguien usó la tarjeta de otra persona para comprarse un vuelo a Cancún y esa persona denuncia y Despegar ya había comprado los pasajes, los hoteles, todo, se le arma un quilombo importantísimo. Las transacciones fraudulentas son muy pocas. Creo que
había habido un poco en las competencias de Sadowski, había habido uno de estos y era algo así como el 0,1%, 0,01%, son muy poquitas. Pero cuando suceden es importante detectarlas porque pueden generar pérdidas gigantes. Entonces, algo que se puede hacer y que suele andar bien para estos casos es un cascading, que es una secuencia de modelos de Machine Learning. Lo que hacemos es entrenar N modelos distintos utilizando nuestro conjunto de entrenamiento. Cada modelo lo entrenamos sobre las instancias predichas con baja certeza del modelo anterior, ¿sí? O sea, no es un modelo como con Boosting que le poníamos pesos, sino lo que hacemos es filtrar, ¿sí? Ni siquiera los que mi modelo clasificó mal, sino los que mi modelo me da una baja certeza. O sea, como vieron en algunos casos, los modelos me pueden decir esta predicción es blanco o negro, o esta predicción es gris oscuro, esta predicción es blanco no tan claro, y así. O sea, ¿qué sería eso? En vez de darme 0,1, me da un rango de 0, 0,1, 0,2, 0,9, etc. Que si tu modelo está calibrado, eso puede entenderse como la probabilidad. O sea, mira, mi modelo me está diciendo, mira, para mí esto es de la clase 1 con un 70% de probabilidad. Bueno, lo que hace cascading es agarrarse de esa probabilidad y los que mi modelo me predice con una baja certeza, que una baja certeza podría ser menos del 95%. O sea, yo quiero que mi modelo esté segurísimo de lo que me dice y si no, que le pase la pelota al que sigue, que no se haga cargo. Si no sabe, si no está seguro de lo que dice, bueno, deja, que se encargue el que sigue. Ese sería como el concepto, ¿no? Como un Fordismo de instancias, ¿viste? La ve el primero y dice, no sé, me parece que sí, pero no estoy seguro. A ver qué te parece a vos, y así se la van pasando, ¿no? Por eso lo de cascada. Bueno, y el enfoque que suele usarse es empezar por modelos simples, o sea, poner un modelo bien simple al principio y ir complejizándolo a medida que va avanzando en la cascada. Complejizándolo sería aumentándole la varianza y permitiéndole que overfitee un poco más. Porque si se acuerdan, por la navaja de Occam también los modelos simples generalizaban mejor, los modelos más complejos tendían a overfitear un poco, o mucho, depende del caso. Este sería el enfoque, ¿no? Yo tengo mi set de entrenamientos original, entreno mi primer modelo y las instancias que fueron predichas con una alta certeza, chau, las saco. Y le paso a mi modelo todas las otras instancias que yo no supe estar seguro, que mi modelo 1 no supo estar muy seguro. El modelo 2 hace lo mismo, saca las instancias que él dice, sí, no te preocupes, esta yo la sé. Pero estas otras, la verdad que no estoy seguro, se la pasa al modelo 3. Y así se va entrenando cada modelo, ¿sí? Bueno, entonces, el primer modelo recibe todos los datos de las transacciones. Si la probabilidad de que no sea fraude es, por ejemplo, menor a 0,99, o sea, le pongo un threshold, un umbral muy alto, se los pasa al siguiente. Caso contrario, se descarta la posibilidad de fraude. Esto sería a la hora de predecir, perdón. Y si ningún modelo me descarta el fraude con una probabilidad mayor al 0,99, esto sería para el caso que vimos de fraude de las transacciones de despegar, pónganle. Lo que se debería hacer por protocolo es confirmar la operación de forma personal. O sea, ni siquiera terminás de estar seguro cuando tu modelo termina su predicción. Incluso ahí pones a una persona, ¿no? Porque es algo súper crítico. Pero bueno, lo que hace esto es al tipo que tiene que estar llamando a la gente a ver si de verdad hizo la transacción, sacarle un montón de laburo y dejarle solo los casos más probables, ¿sí? Eso sería remover los falsos negativos, si no me equivoco. Esto sería entonces como sería la implementación de cascading en este problema. Yo viene una nueva transacción una vez que entrené mi cascada y, bueno, viene el primer modelo y me dice, mirá, no sé, para mí no es fraude, pero con una probabilidad del 80. ¿Vos qué decís? Para mí con una probabilidad del 90.
y para mí una probabilidad del 94, y para mí una probabilidad del 96. Bueno, no es suficiente. Mi modelo dice, esto puede ser fraude, le aparece a la persona y la persona dice, bueno, yo termino de confirmarlo, y pum, contacto personal y corrobora la transacción. Pero en el medio le filtré al tipo de las cientos de operaciones que hay por minuto, al tipo le llegan una o dos, ¿sí? Acá Juan, tu clon dice, para mí, sacan los verdaderos negativos, sacan, dice. Claro, sí, sí, es verdad. Los verdaderos negativos, y siempre me confundo, es un... Verdaderos negativos es, yo dije que eran negativos y tenía razón. Claro, exactamente. Pero después en los que les pifia, o sea, a lo sumo te da falsos positivos, pero no te da... Los positivos es, che, esto probablemente sea fraude y al final no lo es. Claro, claro. O sea, el modelo lo que va a hacer es tal vez te dé algunos casos que te dijo que era fraude, pero no lo era, pero los casos en los que dice que no es fraude y sí lo era, son muy poquitos o tienden a cero. Esos son los que sí era. Esos últimos son los falsos negativos. Ok, eso. Los falsos negativos los reduce. Los Falsos tiende a negativos cero. es, che, esto no es fraude y al final era. Exactamente. Eso es lo que intenta minimizar Cascading, ¿sí? Entonces, en el output, en lo que él prediga como fraude, tal vez haya varios que no lo sean. Pero bueno, es mejor eso que al revés. Y estar comiéndote fraudes y eso generándote pérdidas millonarias. O sea, quiere, pasándolo a la clase anterior, era, no le importa tener un poquito menos de precision, mientras que subir un poquitito el recall, por así decirlo. Exactamente. Para eso es que se suele usar este tipo de modelos, los de cascading. Bueno, a diferencia de voting y de stacking, tiene un enfoque que voting y stacking tiene un enfoque multi-experto, o sea, cada uno tiene su forma de ver los mismos set de datos. Cascading tiene un enfoque multiestado, como un Fordismo. No sé si saben lo que es Fordismo, es lo que hacen en una fábrica de autos, uno le pone la rueda, otro le pone el chasis, así. Bueno, este lo que hace es, cada uno ve un estado distinto. Y trabaja sobre un estado distinto. O sea, sobre antes laburaron otros modelos que me filtraron los datos y a mí me llegó un subconjunto. Acá Jorge Tomás dice, ya va Strike 3, Jorge. Nos dice, sí, sabemos que es Fordismo, Juan, tipo, basta, loco, tipo, le estás agitando innecesariamente. No. Yo quiero explicar todo lo que no dé por supuesto que saben, yo lo explico, ¿sí? Porque tal vez alguno puede no saberlo y está en su derecho de no saberlo. Bueno, después voy a hacer una encuesta a ver quiénes están a favor y en contra de que nos boludes. No. Es para incluirlos a todos. Me parece muy bien. Bueno, esto inicialmente se creó para Computer Vision, este tipo de modelos, y obviamente se habrán dado cuenta, cascadas muy profundas pueden producir overfitting. ¿Por qué? Y porque tal vez si yo hago una cascada de 100 modelos, filtré tantos datos que en el entrenamiento a mi modelo le llegaba una instancia, 2 instancias. Entonces lo que con tan pocas instancias y con modelos complejos, porque al final de la cascada, acuérdense que hay modelos complejos, va a terminar la última cascada, el último modelo en la cascada va a terminar overfiteando, porque es un modelo súper complejo con pocos datos, chao. Un árbol, supónganse, un árbol con 5 niveles que tiene 3 instancias, cada rama es una instancia y chao, memorizó los datos de una. Resumen de ensambles híbridos, entonces, la combinación de clasificadores permite generar clasificadores más precisos a cambio de una menor comprensibilidad. Es decir, aumento la performance de mis modelos, pierdo un poco de interpretabilidad. Los métodos homogéneos que vimos son bagging y boosting, que es decir, que combinan los mismos tipos de clasificadores y cambian en cómo manipulan el conjunto de entrenamientos. Bagging hace muestreo con reemplazo y boosting le cambia la importancia de los datos a cada modelo.
Después vimos métodos heterogéneos, el más básico es voting, que tal vez incluso ya lo habían pensado ustedes mismos a esta altura. Y lo que hacen es combinar distintos tipos de clasificadores de distintas formas. Voting los hace predecir a todos, entrenando todos con el mismo conjunto de datos y haciendo una votación o votación ponderada. Stacking apila modelos y genera este concepto de meta-aprendimiento. Y cascading va filtrando mis datos, ¿sí? Tal vez a ustedes se les ocurre un nuevo ensamble. Yo les estoy contando como los clásicos. Y incluso para los híbridos, no sé si hay buena, bueno, con Camilo lo van a ver, pero suele hacerse manual, un enfoque híbrido. Es decir, no suele haber una librería que te lo soluciona todo mágicamente como sklearn. Que tiene Random Forest, por ejemplo, es una librería de sklearn como es SVM, entonces es súper fácil de usar, pero para un método híbrido tenés que hacerlo más manualmente. Eso también lo hace un poco más engorroso. Entonces, ¿qué ventajas tienen los ensambles? Y por lo general logran mejores predicciones que los modelos vistos hasta ahora. Tienen un buen trade-off de sesgo y varianza, porque, ¿se acuerdan? Usan modelos que overfitean, pero al laburar todos juntos, se autocompensan el overfitting de cada uno y se baja la varianza y se aproxima mejor el concepto. La desventaja es que se pierde interpretabilidad, que están entendiendo mis modelos. Incluso para bugging o boosting suele ser más difícil. O sea, ustedes piensen, ¿qué es más fácil de interpretar? ¿Un árbol de decisión o 15, 50 árboles de decisión? Por más que los árboles de decisión sean interpretables, si vos tenés 50, 100 árboles de decisión juntos y ya se te vuelve, es muy difícil por lo menos para un ser humano viéndolo, entender qué es lo que entendió la máquina. Y así es que aparecen estos papers de ciencia ficción, no sé si los vieron, pero hay algunos papers muy famosos, uno de Facebook, por ejemplo, que los modelos lo que hacían eran, bueno, me estoy yendo por las ramas, pero como ya terminé no me importa. Facebook había hecho un modelo que lo que hacía era negociar. Entonces te decía ahí, mira, tenían que negociar unos objetos, ¿no? Uno era, creo que un sombrero, una silla y un zapato, que tenían distintas importancias para cada uno. Y lo que había que hacer era repartirse esos objetos. El tema es que yo no sabía, mi contrincante, qué importancia tenían sus objetos. Y lo que había que hacer era maximizar la importancia de cada uno. O sea, si el sombrero para mí valía 100, pero para él valía 5, entonces si yo me quedaba con el sombrero y él no, yo maximizaba mi score. Bueno, y lo que hacían los modelos era hablarse. O sea, habían visto cómo negociaban los humanos, cómo aprendían a mentir los humanos. Por ejemplo, cuando un humano quiere negociar algo, le hace creer al otro que cierta cosa es muy importante para que el otro no se la quiera dar y le dé lo que de verdad es importante. Entonces estaban felices con que los modelos habían aprendido a mentirse. Pero lo que pasó, y que nunca supieron cómo es que pasó, es que los modelos empezaron hablándose en inglés, pero en un momento inventaron un nuevo lenguaje, y entonces en vez de decirse, te doy el sombrero y dame el zapato, decían, no sé, hablaban en un idioma que ni siquiera existía. Entonces, directamente, quienes los habían hecho no sabían qué estaban haciendo, qué estaban hablando, y ni siquiera podían entenderlo porque eran modelos de caja negra. ¿Se entiende por qué es importante la interpretabilidad a veces? Bueno, nada, un caso anecdótico de por qué es importante entender para que no se nos vaya de las manos. Y sobre todo también en otros casos, ¿no? Por ejemplo, hay modelos de Machine Learning que deciden cuándo darle un crédito a una persona. Y muchas veces la persona va a querer saber, che, ¿por qué no me das el crédito a mí? Y tal vez le tengas que dar una explicación y se lo decidió un modelo de caja negra y mirá, porque 50 árboles de decisión dijeron que no, ¿viste? Y no es una explicación aceptable, digamos, para un humano. Y otra desventaja es que tienen una complejidad computacional mayor. Se imaginarán, no es lo mismo entrenar un árbol de decisión que entrenar 100 árboles de decisión. O sea, obviamente, ensambles, al laburar con muchos modelos a la vez, tienen una complejidad computacional para entrenar principalmente mucho más grande. Y eso puede hacer que a veces estén mucho tiempo entrenándose. Por eso, por ejemplo, XGBoost tiene estas implementaciones eficientes.
Y bueno, acá les dejo referencias que son básicamente papers de todos estos modelos que vimos, cascading, gradient boosting, por si hay alguien que se quedó manija y quiere saber más y saber de dónde viene todo esto. Acá tienen donde se publicó, donde por primera vez apareció cada uno. Y eso es todo de la teórica. ¿Dudas? Acá Camilo pregunta, no sé cuál de todos, ¿cómo se llama el paper? Cada uno de estos es un paper. Ah, no, perdón. ¿Cómo se llama el paper de los dos bots hablando? Ah, déjame que lo busco y se los mando por el chat ahora. Pero si lo googlean, seguro aparece. Igual ahora es uno de Facebook. Ahora lo busco y se los mando. Igual la parte de ciencia ficción de Machine Learning la vamos a ver mucho cuando veamos ética de la inteligencia artificial. Hay cosas muy, muy flasheras. Bueno, si no hay preguntas, corto la grabación.